Buenos días, les damos la bienvenida a nuestra quinta transmisión del programa semanal Pulso Global, un espacio creado para analizar los principales acontecimientos, fenómenos y escenarios que acontecen en el panorama internacional. Les acompañamos Percy Rodríguez y quien les habla, Gerald Solano. Hoy con un programa especial, dado que nos acompaña el señor Kenneth Wu, presidente de la Cámara Británica Costarricense, con quien estaremos llevando el pulso al Reino Unido tras el retiro del Brexit y cuáles serán los retos futuros. Bienvenido, don Kenneth, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad, los dos. Aquí estamos a ver cómo podemos colaborar y aclarar un poco toda esta situación del Brexit. Me parece que es interesante y abre muchas oportunidades a futuro, pero estaremos conversando de eso ahora. Muy bien, muchas gracias, don Kenneth. Ahora vamos a abordar nuestro tema de noticias internacionales, luego pasaremos al personaje histórico y finalmente analizaremos el tema del Brexit con nuestro invitado de honor en esta mañana. Es hora de tomarle entonces el pulso al acontecer global. La BBC News nos informa del plan migratorio de Donald Trump en cuanto a unos países que van a estar incluidos en ese veto que ha señalado el presidente de los Estados Unidos. Nigeria y otros 5 países estarán en estas restricciones. Les invitamos a seguir esta noticia. Por su parte, el periódico El País de España menciona: las primarias demócratas de Iowa comienzan con un fiasco en el recuento de votos. Parece ser que el sistema de cómputo, el tema informático falló en las primarias. Todavía en la noche, a las 12 de la noche, no habían entregado datos sobre esa convención, pues muy importante en Estados Unidos, pero bueno, el Partido Demócrata descarta que haya sido un ataque cibernético de algún tipo de hackers, pero bueno, es parte de lo que estaremos escuchando en el día de hoy. Por su parte, el New York Times señala más violencia, menos reos, la reforma judicial de México, y hace un análisis interesante sobre las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador y el tema y los cambios que ha hecho en su sistema judicial. Definitivamente un tema que cobra relevancia en una época de elecciones en los Estados Unidos y, por supuesto, con una caravana de migrantes centroamericanos en la frontera sur del país. Por su parte, la agencia de noticias internacional Reuters indica: Vietnam pondrá en cuarentena a 950 personas que regresan de China en campos militares. Es decir, pareciera que el tema de las cuarentenas se está dando ya en todo el mundo. En el caso de Vietnam se aplicarán a los campos militares, pero sí es preocupante. Hay diversos países que están haciendo esfuerzos por hospitalizar a unos y poner en cuarentena a los que en principio no están contagiados de las personas que vuelven a sus países. Por su parte, Delfino CR en Costa Rica señala el plan Trump para Israel y Palestina, el denominado plan del siglo por el presidente Donald Trump, y se realiza un análisis importante sobre cómo irá a desarrollarse o a implementarse cuando ya sabemos la posición de los palestinos y las reservas que ha tenido al respecto Rusia. Por su parte, el periódico El Mundo indica: Macron quiere incluir a Polonia en el núcleo duro de la Unión Europea y convoca una cumbre del Triángulo de Weimar. El Triángulo de Weimar son esos 3 países que no se reúnen desde 2011 en una cumbre trinacional: Alemania, Francia y Polonia. La pregunta es, ¿a qué se debe una reacción tan rápida por parte de Macron visitando a Polonia, que en los últimos días tuvo algún enfrentamiento verbal con el presidente ruso, Vladimir Putin? Ya habíamos hablado de eso en el programa anterior. Y la pregunta que algunos se hacen es si ese es el nuevo triángulo que quiere, digamos, regentar la Unión Europea, liderar la Unión Europea a partir de la salida del Reino Unido. Por su parte, el madridexpress.com señala: España conservará el derecho a veto sobre Gibraltar. En las negociaciones con la Unión Europea y el Reino Unido, este es un tema que, por lo menos de parte de la nación española, será tomado en consideración a la hora de una negociación con el bloque. La agencia internacional de noticias AFP publica la siguiente noticia. Dice: Putin niega que busque prolongar su poder con cambios a la Constitución. Este es un tema del que conversamos bastante en nuestro programa anterior
Y bueno, él lo que dice es que se trata de un asunto de la vida, que es un proceso natural en el cual estos cambios tienen que realizarse. Nosotros indicábamos en el programa pasado que quizás se deba más bien a una necesidad de cambiar el sistema político para poderse quedar en el país. Era una hipótesis que se está manejando también a nivel internacional. Y bueno, continuamos ahora con nuestra sección del personaje de la historia, donde hoy hablaremos sobre el sistema parlamentario británico, ¿verdad? Vamos a comprender un poco cómo funciona ese sistema para abordar con nuestro invitado precisamente el tema de fondo de hoy. Sí, hoy hemos decidido conversar un poquito sobre el régimen político del Reino Unido. Hay que comprender que ese país no tiene una constitución política establecida como otros sistemas políticos en el mundo. Por ejemplo, Costa Rica tiene la constitución política que data de 1949, pero en cambio tienen una serie de tradiciones, de leyes, de estatutos que tienen que ver con su historia de vida, que son muy honorables, se respetan muy al pie de la mano, y que datan desde 1215, cuando se firmó una carta magna en la cual los lores, los nobles, obligan al rey a firmar, al famoso Juan I de Inglaterra, llamado Juan sin tierra, precisamente porque eran los nobles los que poseían las tierras en Inglaterra, y lo llevan a firmar una carta de derechos en la cual él se compromete a no autorizar, a no decretar impuestos si no es con la autorización de los nobles ingleses. Muy interesante, porque desde ahí viene el sistema que uno podría llamar parlamentario constitucional que tiene el Reino Unido en la actualidad. Unos años después, la dinastía de los Tudor, específicamente Enrique VII y Enrique VIII, van a llevar a Inglaterra nuevamente al absolutismo monárquico. Es decir, ese sistema en donde el rey, de alguna manera, inspirados en la filosofía aquella del Basilicón Dorón, que tiene que ver con la teoría que pone al rey, digamos, como un ente divino, van a regentar estos dos reyes, una dinastía que incluso va a incluir a Isabel I, gobernó durante muchísimos años, casi medio siglo, y que van a mantener, digamos, al Imperio Británico en ese momento como una de las potencias más importantes. Posteriormente, se van a dar una serie de situaciones que debilitan el sistema absolutista. Se llega incluso al tiempo de Carlos I, que ya es de la dinastía de los Estuardo, en la cual empieza a tener problemas con el Parlamento, lo cierra, lo convoca, lo vuelve a cerrar. Se hablaba del Parlamento corto, del Parlamento largo, y finalmente hay una revolución encabezada por Cromwell, por este personaje famoso, Oliverio Cromwell, de la historia Lord Protector, en la historia británica, y que con algún tino se logra la convocatoria de un parlamento que estaba integrado por diversos grupos. Por un lado estaban los grupos más conservadores. Voy a verlo acá, aquí lo tengo. Vamos a ver si ya me perdí. Por un lado tenemos al grupo parlamentario de los Whigs, que son los grupos más liberales, que en aquella época estaban integrados por los puritanos, llamados cabezas redondas, por el pelado de cabello, de cabeza, por los comerciantes, por los hacendados, por los industriales, por los artesanos, por los grupos profesionales, que curiosamente geográficamente vivían en el centro y en el sur de Inglaterra. Ese era el grupo que posteriormente se llamó los Whigs, los liberales. Otro grupo que integraba el Parlamento
eran el grupo anglicano. El grupo anglicano era un grupo más bien pro la monarquía, pro la iglesia anglicana, eran la nobleza, además estaban ubicados en las zonas agrarias del norte, eran terratenientes con grandes propiedades, promonarcas obviamente, y se les denominó posteriormente como el grupo conservador, que eran los que se han dado en llamar los Tories. Y un tercer grupo, que era el grupo independiente, que lideraba precisamente Oliverio Cromwell, que eran los grupos quizás más de la burguesía incipiente que estaba saliendo. Bueno, después de esta guerra civil terrible, se instala en en Inglaterra todavía, un parlamento, digamos, una monarquía parlamentaria en donde nuevamente el rey, que ya no era absolutista, dependía de lo que el parlamento estableciera y de los poderes que le otorgara. Eso le permitió a Inglaterra hacer una unión con la nación de Gales y posteriormente en 1706 con Escocia, con la famosa Acta de Unión. Y bueno, ya en el siglo XVIII y XIX con Irlanda del Norte. Bueno, gracias por continuar con nosotros llevando el pulso a los acontecimientos globales, y al ser las 9:12 de la mañana damos inicio a nuestro tercer bloque, el cual es patrocinado por la Cámara Británica de Costa Rica, Britsham, a quien le agradecemos por todo este apoyo. Y bueno, don Kenneth, nos han contextualizado un poco en cómo funciona, cómo se ha venido evolucionando el Parlamento británico, y Percy hacía mención aquí al final a un tema que ha generado dudas en otros medios de comunicación, ¿verdad? Hay gente que dice que es Inglaterra la que se está saliendo de la Unión Europea, otros hablan de que es la Gran Bretaña, otros hablan del Reino Unido. Entonces, podríamos tal vez iniciar aclarando un poco, ¿verdad?, la diferencia entre Inglaterra, entre Reino Unido y Gran Bretaña, y este término, ¿verdad?, de Brexit. ¿Qué es el Brexit? Bueno, me parece que es tal vez, el Brexit es algo muy común, ahora son con todos esos anacronismos que quieren usar todo el mundo, es la salida de Britain exit. Entonces ese es de donde sale este término, y se refiere a la decisión que toma, ahora sí, el Reino Unido de salirse de un acuerdo económico con la Unión Europea después de 27 años. Entonces, ¿qué sucede ahí? Después de estos 27 años hay un análisis sobre qué son los beneficios, qué es lo que está obteniendo el Reino Unido de ese acuerdo económico, y qué son los costos también. Entonces, en ese momento pues se hace una gran discusión de si realmente se está obteniendo los beneficios que se habían pensado, y si no se estaba poniendo en riesgo más bien la seguridad y la soberanía del Reino Unido, siguiendo atados al acuerdo económico. Entonces por ahí comienzan ciertas dudas, obviamente hay ciertos temas que fueron después politizados, que yo comentaba con algunos miembros de la Cámara, donde les decía, mire, originalmente es un análisis económico, es un análisis muy directo del acuerdo de asociación, pero posteriormente se convierte ya en un tema politizado completamente, donde por un lado los que querían que se saliera o pro-Brexit decían que si no se hacía iban a tener a los terroristas musulmanes en Londres en cuestión de meses, y por el otro lado los que iban en contra de la salida del Reino Unido decían que iba a ser el apocalipsis económico. O sea que se fueron totalmente polarizados, y esos eran los temas que privaron precisamente en la campaña política previa al referéndum. Entonces esas eran como las dos opciones. Si yo escogía una y me quedaba, iba a tener a los terroristas en Londres ahí a la par del Big Ben, y si me salía del acuerdo económico iba a tener que enfrentar la debacle económica. Entonces se convirtieron en dos opciones, digamos, yo le diría terribles,
que fueron muy promocionadas, o sea, se llevaron al pueblo y finalmente pues hay una elección, es una elección que gana el salirse del Brexit por un pequeño porcentaje, pero por un gran número de personas, o sea, la diferencia eran 2 millones de personas, entonces a veces cuando me dicen, no, mire, fue muy poquito, eran solamente el 2%, le decía yo, bueno, pero es que 2 millones de personas son más que todo el cuerpo electoral, o sea, todos los que votan en Costa Rica. Sí. O sea que no era así como que llovió y cierta gente no fue a votar, ¿verdad? Sino que era un número grande, pero sí una decisión bien dividida, que obviamente era de esperar por su tinte político, que posteriormente a esa decisión iba a haber una larga cola y discusiones de qué iba a suceder. Entonces, y bueno, ahí nos estamos remontando un poco al 2016, ¿verdad? Ese referéndum fue el 23 de junio del 2016. Estaba el primer ministro David Cameron, y que algunos, bueno, yo por lo menos recuerdo las notas, ¿verdad? Y algunas de las imágenes del 24 de junio, ¿verdad? Un día después, donde algunos jóvenes británicos se levantaban, ¿verdad? Asombrados porque no esperaban que efectivamente ganara. Y yo creo que ni siquiera el primer ministro lo esperaba, ¿verdad? David Cameron no se esperaba que ese resultado. Sí, yo creo que eso creo que lo dijo un político costarricense en esa época, no recuerdo su nombre, pero lo dijo, vea, usted nunca debe hacer un referéndum si no sabe a ciencia cierta cuál va a ser el resultado del mismo. Qué terrible. Y en este caso me parece que previo, o sea, la víspera del referéndum, se pensaba que lo que iba a ganar era la campaña de quedarse. Nadie le daba mucha esperanza al salirse. Y eso es complicado, digamos. Inmediatamente se da el resultado, pues obviamente David Cameron fue el primero que dijo, bueno, no entiendo, y por ello su salida de primer ministro. Entonces vienen otra persona que dice, bueno, yo sí creo y creo que debemos de salirnos y voy a hacer todo lo posible porque se llegue a este acuerdo. Theresa May. Theresa May me parece que también es víctima de un ambiente político muy confuso, como les decía yo, al darse esa decisión y no ser tan esperada, obviamente la parte de todo el Reino Unido que no quería salirse, pues empieza con sus campañas de bloquear, sus campañas de no permitir que esto se convierta en realidad, e inclusive promocionando que se vuelva a hacer otro referéndum, que en realidad que esto fue un error. Entonces, de alguna manera, yo creo que se violenta digamos, el derecho democrático. ¿Por qué? Porque la democracia es clara en que usted debe respetar la voluntad de la mayoría. Si esa mayoría ganó por un 2%, sigue siendo mayoría. Entonces, la minoría, que no salió favorecida, pues descontenta con el resultado, empieza con sus campañas, sus cosas que Theresa May trató de alguna manera de traerlos, miren, tenemos que hacer esto, es el resultado, vamos a ir de la mano, y esa posición, digamos, percibida de alguna manera débil, pues también hace que no sea exitosa en su labor, y que también pues enfrente grandes críticas de los conservadores, que eran precisamente los que estaban apoyando la salida del Brexit. Y ahí, don Kenneth, hay un par de datos, digamos, también es interesante para contextualizar a quienes nos acompañan en la transmisión, y es que precisamente dentro de los resultados de este referéndum, en el caso de Londres, ¿verdad?, de quienes votaron para salirse, ¿verdad?, digamos, de la Unión Europea, el porcentaje, digamos, prácticamente era un 50%, digamos, de la población, pero a diferencia de del caso de Escocia y de Irlanda, estábamos hablando de un 60%
62% y un 56% respectivamente que pedían quedarse en la Unión Europea. Y ahí es donde un poco hablábamos de la contextualización de ese Reino Unido, ¿verdad? Ese Reino Unido compuesto, ¿verdad?, por Inglaterra, por Gales, por Escocia y por Irlanda del Norte. Y esto es uno de los elementos que tiene que enfrentar precisamente en el Parlamento Theresa May, ¿verdad? Un grupo de parlamentarios que representan a estas regiones del Reino Unido que no quieren salirse de la Unión Europea y que hacen que el proceso de negociación para llegar a los acuerdos se vuelva cada vez más difícil y más complejo. Incluso se hablaban de dos grandes términos, ¿verdad?, que sería bueno retomarlos: el Brexit duro o el Brexit suave, digamos, en aquel momento de decisiones para Theresa May. Sí, desde el punto de vista económico, si lo vemos así, siendo el Reino Unido la quinta economía del mundo, entonces uno ve que desde el punto de vista económico, entre la Unión Europea y el Reino Unido, deberían de poderse poner de acuerdo en un acuerdo que sea de comercio justo y que permita precisamente crecer ambas partes. Eso de alguna manera hacía creer a todo el mundo, mire, un Brexit suave, un Brexit que tuviera un acuerdo, que básicamente se tomaran en cuenta aquellas objeciones que presentaba el Reino Unido originalmente. ¿Cuáles eran esas? El Reino Unido pedía en su momento un mayor control a la migración. Entonces esto lo justificaba diciendo, mire señores, la frontera de Grecia, que es nuestra frontera, digamos, más al sur y una de las más débiles, es la que lleva el control de cuál es la migración de toda la parte Medio Oriente que viene subiendo. Ahora, esas personas no están controlando esa frontera porque en realidad el migrante no se queda en Grecia. El migrante va hacia el norte, va hacia Alemania, hacia Francia, o hacia el Reino Unido. Entonces va de tránsito. Entonces, dice, mire, el problema que tenemos nosotros del Reino Unido es que, si ya entra por la frontera de Grecia, está en Londres. Entonces no hay control. Entonces era uno de los temas en el cual decía, yo pido que haya un poquito más de control. En la Unión Europea, por su lado, en un planteamiento tal vez que yo encuentro un poco ilógico porque se favorecía a todos con un poquito mayor de control, ellos dijeron, no, nosotros aquí estamos bien como estamos y que siga pasando la gente. Entonces eso era uno de los choques. Otra de las cosas fue en ciertas industrias en las cuales el resto de la Unión Europea no tenía fortaleza o no tenía base, en este caso la industria siderúrgica, que en el norte de Inglaterra es muy poderosa, es históricamente y es de los lugares, donde nació la cuna del desarrollo industrial. Esta parte, la Unión Europea dice, bueno, vamos a ir a hacer un acuerdo donde de comercio, donde vamos a facilitar el movimiento del material de hierro con China. Y no tomaron en cuenta para nada la industria inglesa. Entonces ahí se empieza a generar otro poquito de roce, que entonces decía, mire, es que hay que tomar en cuenta a todos, y cuando se tiene un acuerdo con un gran número de países, en realidad ciertos intereses individuales no se pueden mantener, digamos. Y eso es un choque, digamos, porque precisamente quien llevaba todo el efecto negativo de ese acuerdo hubiera sido el Reino Unido. Entonces se dan ciertas cosas que dicen, mire, si eso podemos atender A, B o C puntos. Otro, obviamente, era la gran diferencia que existe entre las regulaciones que hay en la Europa continental, donde se maneja como aquí, en el lado derecho de la carretera, y en el Reino Unido que se maneja en el lado izquierdo. Y entonces todas las mismas especificaciones de todos los vehículos y cosas están en diferentes niveles, y obviamente las regulaciones estandarizadas de la Unión Europea van orientadas al gran número. Entonces ese tipo de cosas es lo que se pedía. Entonces decían, bueno, si se hace una consideración de los puntos básicos, no hay necesidad de que el Reino Unido salga por lo menos, así como se dice, total, sino que quedamos con un acuerdo económico, mantenemos la gran mayoría de las regulaciones y posiblemente, ¿por qué no?, algunas de las contribuciones del Reino Unido a la Unión Europea, porque esa es la otra parte.
El Reino Unido contribuía a la Unión Europea en cerca de 12 billones de euros, 12 a 15 billones de euros por año. Entonces eso es un montón de plata, era de los más grandes contribuyentes con Alemania. Entonces por ahí es donde le dice, mira, te sigo dando plata, eso ayuda a que dentro de la Unión Europea subsidie a aquellos países no tan afortunados, los países, digamos, de la banda sur, que son tal vez los que han estado con más problemas económicos, y con esto, pues entonces se daba ese Brexit suave, que es un Brexit, digamos, acordado, de amigos. Entonces nos salimos y seguimos siendo amigos y nos mantenemos. Y después, pues obviamente existía el único Brexit que se había contemplado, que está contemplado dentro de los artículos de la Unión Europea, que es en el que yo anuncio que me salgo, y a partir de esa fecha tengo los 2 años que ya pasaron, en los cuales pues se termina el acuerdo y paso a ser un ente totalmente independiente. Y al pasar a ser un ente totalmente independiente, significa que todos los acuerdos que haya tenido con la Unión Europea desaparecen. Y esto quiere decir que si el Reino Unido, a través de la Unión Europea, participaba en un acuerdo económico, por ejemplo, con Centroamérica, esas condiciones ya no son válidas. Ahora, eso no significa que son propietarias, que también eso es algo importante entender para ahora cuando estemos hablando de qué viene a futuro, porque esas condiciones no significa que entonces, porque fueron dadas en este acuerdo, ya nadie más las puede dar. Porque entonces ahora el Reino Unido viene y dice, sí señores, y fue firmado el año pasado, yo ofrezco un acuerdo directo, bilateral, Reino Unido-Centroamérica. Entonces, ¿qué es lo que hace? Toma todas las mismas condiciones del acuerdo con la Unión Europea, las transcribe a este acuerdo bilateral y se las ofrece a Centroamérica. No, Kenneth, y ahí hay algo interesante, ¿verdad? El Brexit nos lleva a 2 dimisiones, ¿verdad? O sea, dimite David Cameron, ahora usted nos mencionaba un poco Theresa May y todo el escenario que tenía en este Brexit suave, ¿verdad? O ese Brexit negociado con ciertas, digamos, preferencias, pero también tiene que dimitir. Y es que a Theresa May presenta 3 veces un Brexit suave, ¿verdad? Las condiciones, y el Parlamento se las rechaza en 3 ocasiones, ¿verdad? Es decir, una derrota terrible para su gestión. Sí, y ahí básicamente otra vez, ella pues primero por esa insistencia en tratar de ir a un Brexit suave y tal vez no plantear esa posición dura, la alejó de su core, ¿verdad? Que era el apoyo de los conservadores. Entonces ya los conservadores no la veían como el digno representante de sus intereses. Ahora. Y por el otro lado, era cuando, pongámoslo así, en su mayor peso estaba esa reacción política de ir en contra del resultado del referéndum. Claro. O sea, que en ese momento, si uno ve contra qué enfrentaba Theresa May, a Theresa May le dijeron, no, miren, no aceptamos ninguna opción, no nos interesa si es suave o duro, no, ninguna opción. Aquí la única opción es que volvamos a hacer un referéndum. Entonces, de ahí que ella pierde pues el apoyo, le dan el voto de desconfianza, digámosle 2 veces, y entonces ella ya sale. Y en este caso aparece Boris Johnson. Ahora, Boris Johnson, muy, muy inteligente, él sabe que si él sigue en esa conformación del Parlamento, no va a poder hacer nada. O sea, que su camino y su desempeño iba a ser muy parecido al de Theresa May. Y entonces él sí dice, bueno, vamos a ver, probemos la realidad, vamos a ver a dónde estamos parados. Vayamos a elecciones y veamos a ver quiénes son los que van a salir. Obviamente, otra vez se da un poquito los temas políticos de qué es, si es el Brexit, no es el Brexit, qué va a hacer, quién lo va a hacer, y entonces con el resultado de las elecciones de diciembre. Que casi que interpretamos eso como un segundo referéndum, entonces. Yo lo pondría como un segundo referéndum, porque él inteligentemente lo que dice, mire, vea, pongamos las elecciones y que se decida. Si yo me quedo, yo voy por el Brexit, soy duro. Acuérdese que Boris Johnson en la primer referéndum fue básicamente el líder del movimiento del Brexit.
y con un discurso muy directo de que tenía que ser un Brexit duro. Entonces él regresa y dice, bueno, vamos a confirmar los resultados de las elecciones, y con este resultado de diciembre yo creo que queda muy claro que efectivamente no había, digamos, un error en el primer referéndum, sino que ahora sí se juntan las fuerzas y hay un movimiento muy fuerte. Creo que se hablaba de que no perdían de esa manera los liberales desde el 1914, algo así. Sí. Y se da un movimiento sumamente fuerte hacia los conservadores, donde precisamente entonces ahora sí tiene el apoyo suficiente en el Parlamento para proponer su proyecto de salida, y donde se aprueba, creo que como en tiempo récord, algo así. Sí, y logran además la mayoría, más de los 326 escaños que requieren en el Parlamento, en la Cámara Baja de los Comunes, para tener, digamos, el dominio total de la situación. A mí me llama mucho la atención porque las elecciones, por eso que hablábamos al principio, la intervención que yo hacía sobre la historia, efectivamente el sistema inglés no regula los tiempos de gobierno ni los tiempos de convocatoria a elecciones. Entonces, tal vez para que lo puedan entender, digamos, o podamos darnos a explicar con nuestros oyentes, el sistema inglés tiene es un sistema por distritos electorales, son 650 distritos electorales, con una población de unas 650,000 personas por distrito electoral. Ellos eligen un diputado por cada distrito, por mayoría simple. Con 326 votos se tiene la mayoría simple en el Parlamento, es bicameral, Parlamento de los Comunes, que es la Cámara Baja, y un Parlamento, digamos, una especie de Senado, que es la Cámara de los Lores, que ratifica lo que hace la primera Cámara. Ahora bien, llama mucho la atención porque estas elecciones son cortitas, se dan en 25 días. Eso es lo que dura el periodo electoral, ¿verdad? En otros países, como el nuestro, dura meses, pero acá, en el caso británico, son básicamente 25 días. Me preguntaba yo acerca de qué va a pasar ahora. Según entiendo, este año no va a pasar mucho, es decir, las relaciones económicas, en el caso del Tratado Centroamericano, se mantienen este año, y después, y en este año tienen que ser renegociadas, o se acabó el tratado. Bueno, básicamente lo que hay es un periodo de transición que termina el 31 de diciembre del 2020. El 31 de julio es la última fecha en la que, digamos, por el proceso que está incluido dentro del acuerdo de la Unión Europea, se tiene para pedir una extensión o una ampliación de plazo. Eso ya en los primeros días de enero, Boris Johnson dijo claramente, a nosotros no vamos a pedir extensión. Ahora tenemos de aquí al 31 de diciembre para realizar o establecer un acuerdo negociado de cómo van a ser las relaciones económicas entre el Reino Unido y la Unión Europea, y eso es el tiempo que tenemos. Obviamente ya los señores de la Unión Europea se van a decir que era muy poco plazo, que se requería más tiempo, y el señor Johnson dijo, hay que hacerlo porque hay que hacerlo y no hay otra. Si no, como estemos, el 31 de diciembre salimos. Obviamente fiel a su base, donde él dijo, mire, si tenemos que salirnos de manera dura, nos salimos de manera dura. Pero me parece que él también ya está viendo que el juego de pesos y contrapesos, obviamente con el resultado de las elecciones, ha cambiado. Anterior a estas elecciones de diciembre, el mismo Unión Europea, también ya los mismos líderes de la Unión Europea estaban todavía jugando la carta de no, deberían de hacer un referéndum, deberían de echarse para atrás, esto no va a pasar, ustedes deberían de quedarse, o sea, diciéndole a un Boris Johnson, mire, usted la verdad que no tiene apoyo. Se da el resultado de la elección, ese volconazo, ese apoyo, y entonces me parece que para todo el mundo cambian los contrapesos. Entonces ya empieza el señor Johnson a decir, señores, vean, yo tengo el apoyo de mi pueblo, ya esto es un mandato,
vamos para afuera porque vamos para afuera, y ya ustedes, señores de la Unión Europea, lo que tienen que hacer es cambiar de switch y ya empezar a ver cómo nos vamos a llevar posteriormente. O sea, ya el Brexit es Brexit. Ahora es cómo vamos a negociar. Y obviamente hubo varias personas que tiraron ahí sus amenazas, Macron diciendo que le iba a doler, los alemanes que le va a doler también. Y algunos decían que esto era como el divorcio político, lo que pasó el 31 de enero, y que para el 31 de diciembre vamos a tener el divorcio económico, si es el que acabe el término, porque a lo que usted nos ha venido comentando y contextualizando, definitivamente la relación de interdependencia tanto entre la Unión Europea y el Reino Unido no va a ser tan fácil realmente separarse. Es decir, aquí lo que necesitamos es llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Sí. Hay dos aspectos, y eso yo creo que van a concordar conmigo mucha gente. Dice, mira, hay un aspecto económico donde si usted tiene dos economías que dependen tanto una de la otra, de que están tan amarradas entre su comercio, sus servicios, sus mismas materias primas que van de un lado para otro, está en el mejor interés de ambos encontrar esos términos de negociación. Ahora, eso es desde el punto de vista económico, y me parece que no debiera ser tan complicado. Desde el punto de vista político, sí se complican las cosas. Tal vez no tanto para el Reino Unido, aunque el Reino Unido tiene su parte política, porque en estas elecciones precisamente hay un avallazador triunfo de los conservadores, pero no en todos los distritos. Hay algunos distritos que, especialmente Escocia y otros por allá, que dicen, mire, aquí se vuelve a demostrar que nosotros pues no queríamos ser, y tal vez vamos a estar hablando de una diferente relación con el Reino Unido. Pero al mismo tiempo, también la Comunidad Económica Europea, que ya había tenido un par de golpes, especialmente Hungría, Holanda, que habían manifestado que ellos también iban a estar analizando la salida del Reino Unido. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque les parecía que tal vez podrían encontrar puntos comunes donde ellos se sentían que no recibían tantos beneficios como esperados, y que pues iban a estar viendo la cosa. Entonces me parece que hay un bloque ahí también político que dice, opa, tenemos que tener mucho cuidado en qué es lo que decimos, cómo lo hacemos, porque esto podría ser la desbandada de la Unión Europea. Me parece que esa parte política todavía está por resolverse, o sea, veremos a cada quien y a los actores moviéndose dentro del próximo año, y la parte económica, si quedara estrictamente en un análisis de beneficios, de cómo nos ayudamos y cómo colaboramos para crecer como región, eso debería ser algo más sencillo. Y, don Kenneth, y ahí recibimos una pregunta en Facebook que nos dicen que principalmente entre los retos, ¿verdad?, tras el Brexit con la Unión Europea, si será que con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Reino Unido puede volver a la Asociación Europea de Libre Comercio, que actualmente lo forman Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Básicamente ese es hacia donde deberían de irse moviendo en términos económicos. Y aquí es a lo que voy, porque mire, todos estos países tienen su relación económica definida por un acuerdo distinto a la Unión Europea. Y pues se les va bastante bien. Entonces yo creo que tampoco hay que ponerse a inventar el agua caliente. Si tienen un acuerdo económico que puede funcionar, es claro que hacia eso deben de moverse. Y obviamente el Reino Unido va a ir a buscar a todos los elementos que le sean amigables. Y en este caso, esos países ya están fuera de la Unión Europea y tienen ese acuerdo económico, y les conviene hacer acuerdos económicos con el Reino Unido. De igual manera, pues va a estar viendo a otras costas. Entre ellos, por ejemplo, vuelvo a este acuerdo que se firma con Centroamérica, donde ya en una manera bilateral lo busca, dice, mire, voy estableciendo relaciones comerciales con diferentes países, ya lo hizo con Colombia, lo hace con Chile, van otros países de camino, ya se habla del acuerdo económico, de la negociación de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, todos pues obviamente diferentes niveles de complejidad, porque obviamente cada parte va a ir a buscar cómo se ayuda o cómo se beneficia, pero me parece que hacia allá vamos, y definitivamente sí lo va a hacer.
va a ir a esa asociación. Me llamó mucho la atención, ayer salió una noticia, bueno, esta es del periódico El Mundo, que dice: Boris Johnson desafía a la UE, la Unión Europea, y amenaza con el modelo Australia sin tratado comercial. Pareciera que él, además, ha mencionado el tema de no deal, es decir, que no exista un tratado entre países, y yo me pregunto, ¿en qué consiste ese modelo Australia? ¿Será básicamente por áreas, por sectores, negociaciones entre sectores sin que exista un tratado marco entre países? Sí, básicamente es comercio libre. Entonces, y me parece que es lo que llamarían la posición de apertura para negociar. Por un lado, pues la Unión Europea dice: va a ser duro la salida, no crean que vamos a darle ningún beneficio. Y por otro lado, Boris Johnson dice: mire, yo perfectamente podría vivir sin ningún acuerdo. Entonces creo que empiezan con las posiciones más lejanas, y conforme vaya pasando el año, pues se irán acercando y encontrarán una posición distinta. La interrelación de las economías, si uno ve, por ejemplo, el comercio que hay entre la Unión Europea y el Reino Unido, empecemos por ahí, es superavitaria, o sea, el Reino Unido importa más que lo que exporta a la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea es superavitaria, exporta más. Esto lo que dice es que está en una posición donde mis exportaciones, mis beneficios, mis fuentes de empleo dependen de que el Reino Unido me compre la misma cantidad y ojalá que no me la reduzca. Por otro lado, pues el Reino Unido dice: bueno, es menos, pero tampoco es como que son 5 pesos, o sea, hay una posición importante de cuánto me compra. Esto incluye ya todo, bienes y servicios. Ahora, muy importante, cuando uno se va a analizar los servicios, la posición se da vuelta. O sea, el Reino Unido exporta más servicios que los servicios que importa. Entonces, me parece que ya tomando esas dos posiciones, uno dice claramente: mire, ninguno de los dos puede agarrar y decir: te voy a clavar todos los impuestos, todas las tarifas, o te voy a hacer imposible. Tiene porque que ser una negociación, salimos todos golpeados. Y ahí cobra un poco, digamos, obviamente relevancia la frase que dice ayer, precisamente en las declaraciones, Boris Johnson dice: el libre comercio es la diplomacia de Dios, ¿verdad? Precisamente de que está obviamente buscando esa parte de la liberación. Y yo agregaría un poco también a la noticia que mencionaba Percy, las declaraciones del interés del Reino Unido de acercarse al mega acuerdo, el CTPP, ¿verdad? Donde pareciera que la estrategia, digamos, del primer ministro británico es precisamente ir por el libre comercio en los diferentes, digamos, mega acuerdos en las diferentes regiones para realmente fortalecer todo lo que Don Kenneth nos contextualizaba, ¿verdad? O sea, hay una demanda interna de bienes, de servicios que necesita ahora respaldar a ese electorado dándole todas esas oportunidades de comercio. Sí, me parece que Boris Johnson está muy, muy claro en cuál es su objetivo. Y su objetivo es económico, su objetivo no es político. Y él precisamente cuando se da, digamos, el referéndum del Brexit, él de la noche a la mañana desaparece políticamente, como que dice: mire, ya, entonces aquí está, ya terminé mi labor y se acabó. Y ahora regresa. Pero él siempre su visión ha sido más económica, es darle los beneficios y la posibilidad de crecimiento al Reino Unido, y él lo ve como que al haberse politizado todos estos acuerdos económicos, esos son obstáculos. Entonces, precisamente él mismo dice: mire, a mí lo que me interesa es el acuerdo económico. Yo no estoy preocupado si sigo siendo representante en el Congreso en Bruselas, yo no sigo interesado en si soy miembro de la Unión Europea desde el aspecto político. Digo, yo los veo como socios económicos. Y de igual manera, pues así está viendo las otras potencias con las que está también conversando, y les dice: señores, necesitamos hablar, pero hablar de cómo vamos a mejorar el comercio. Y aquí nos hacen una pregunta en Facebook, nos dicen: el Reino Unido, en especial Inglaterra, se ha caracterizado por ser de las zonas más caras de la Unión Europea. ¿Qué se espera que suceda en general con el Brexit en términos de precios? ¿Se abaratará, encarecerá o no habrá mayor diferencia?
Bueno, eso es complicado. Esa es una de esas preguntas de qué es primero, el huevo o la gallina. Me parece que definitivamente no va a pasar nada con el costo. Prácticamente lo que se anda buscando es mejorar estas relaciones. Ahora, algo que tiene muy claro el Reino Unido es que no solamente puede depender de la Unión Europea, que tal vez estaba amarrado antes, sino que va a buscar comercio con otras latitudes, y eso le puede abrir la puerta a tener productos con diferentes precios. Ahora, cuando uno analiza el acuerdo que fue ofrecido a Centroamérica, uno le dice, mire, vea, por lo menos lo que son banano, piña y otros productos que nos compran a nosotros, van a seguir transitando en las mismas condiciones. Entonces, eso le está dando una estabilidad, tanto así que, por ejemplo, la libra esterlina se fortaleció últimamente. Ya cuando se le da toda esta claridad de qué es lo que va a pasar y se va eliminando un poquito la incertidumbre, la libra esterlina, la moneda, empieza a fortalecerse. Y eso le dice, bueno, mire, de alguna manera eso tiende a abaratar la vida del interno, ¿verdad? Ahora, eso se va a mantener por todo el año. Yo creo que vamos a tener un poquillo de movimientos, unos altos y unos bajos, dependiendo cómo vayan estas negociaciones. Sin embargo, al final de todo este proceso, si se mantiene ese objetivo claro de que es un motivo económico, y con el cual lo que se busca es que realmente encontrar esas condiciones que permitan el crecimiento del Reino Unido, me parece que va a tender no a abaratarse, sino a mejorar las condiciones de vida. Ok, y bueno, don Kede, tal vez para ir con un tema que usted ha mencionado y que nos interesaría, digamos, profundizar, es precisamente el acuerdo de Centroamérica y el Reino Unido. El Reino Unido es el tercer socio en exportaciones para Costa Rica, después de Holanda y Bélgica, si mal no recuerdo. O sea, es decir, es un socio, importante. Exacto. Y hemos negociado, ¿verdad?, un acuerdo que ya se firmó, ya está en la parte, ya prácticamente nosotros lo tenemos hasta aprobado, está nada más para darle luz verde en enero, ¿verdad?, si no me equivoco es la fecha de inicio. Y entonces, bueno, ahí se nos puede contextualizar un poco cómo fue este proceso. Usted hablaba un poco casi que a lo que interpreté una copia carbón del ACUE, ¿verdad?, el acuerdo con la Unión Europea. Entonces, ¿qué podemos esperar de ese acuerdo? Precisamente así es. O sea, si uno lo analizaba cuando empezamos a ver toda esta discusión del Brexit y qué eran los posibles resultados. Entonces, un posible resultado de un Brexit duro, ¿verdad? Entonces había que estar preparado. Entonces, bueno, un Brexit duro nos complica a nosotros la vida, porque entonces, ¿cómo hacemos con todo lo que es el tránsito de exportaciones que nosotros ahora teníamos bajo el acuerdo de la Unión Europea y que van hacia el Reino Unido? Entonces, quedábamos ahí como en la mitad del agua, no sabíamos qué iba a suceder. Entonces, una de las primeras cosas es que pues, precisamente fue la Cámara Británica y con la Embajada del Reino Unido, donde empezamos a discutir y dice, mire, ¿qué va a haber? ¿Qué es lo que se va a ver? Entonces, nace la posibilidad de que se dé un acuerdo. Entonces hay todo un proceso de, mire, este es el posible acuerdo. Entonces nosotros fuimos uno de los que trabajamos para que precisamente ese acuerdo se le diera el fast track, porque no se puede dejar hasta el último minuto, porque conociendo nuestros procesos y procedimientos, le digo yo, mire, eso tiene que estar desde antes. Entonces mucha gente decía, bueno, pero ¿por qué ustedes insisten tanto en que se le dé camino a este acuerdo si la verdad que puede pasar que no haya Brexit? O sea, en ese entonces estábamos atrás. Le decíamos, mire, es preferible tenerlo y no necesitarlo, así como los seguros, que necesitarlo y no tenerlo. Entonces, ese acuerdo básicamente lo que trae es todas las mismas condiciones del acuerdo de la Unión Europea hacia el Reino Unido. Entonces, básicamente es una declaración de buena fe, donde usted dice, mire, nada va a cambiar. Entonces, no se preocupen, porque ya aquí teníamos, por ejemplo, la industria bananera, la industria piñera, la industria de yuca y la industria de medicinas y reactivos, realmente preocupados, porque decían, mire, ahora sí, ¿qué va a pasar? Y entonces, bueno, vamos a dar un poco de tranquilidad para que lleguemos suave. Se da este acuerdo, y ese acuerdo es, como dice usted, una copia del carbón, excepto en una condición muy particular que es muy positiva. Entonces, primero, pues el Reino Unido dice, le ofrezco esto a Centroamérica porque el acuerdo de la Unión Europea está con Centroamérica,
pero no es necesario que se pongan de acuerdo todos los países de Centroamérica, sino cada uno lo puede aceptar individualmente. Entonces, ese era el primero. La segunda condición importante que está en ese acuerdo es la siguiente. Es en la que dice, son las condiciones actuales, son iguales a la Unión Europea, pero posteriormente podrán ser negociadas de forma bilateral. Y eso quiere decir que entonces ya, una vez que esté en funcionamiento ese acuerdo, entonces Costa Rica puede ir y pedir, sentémonos a ver qué más hacemos, qué más mejoramos o qué condiciones son positivas. Y una de las cosas que es claro y que es tal vez uno de los objetivos de la Cámara es ir a buscar toda la colaboración y la ayuda en el desarrollo de los aspectos financieros técnicos, de lo que se llama el FinTech y todo lo que es desarrollo digital, que en este momento es un gran, digamos, es un enfoque grande en el Reino Unido y que se ha convertido en la base de servicios del Reino Unido. Así que quisiéramos pues, más colaboración, más ayuda y eso podría incrementar el comercio. Don Kennedy, yo creo que ahí es importante agregar que, bueno, adicional del liderazgo que llevó, digamos, también la Cámara, digamos, en proteger los intereses, obviamente, de los agremiados, también los actores políticos, ¿verdad? Es importante, digamos, resaltar que hubo aliados importantes tanto en el Congreso como en el Ministerio de Comercio Exterior, porque es un tema país. Definitivamente nosotros como Cámara nos quedamos cortos y si no agradecemos de una manera muy clara a lo que fue el Comité de Asuntos Internacionales, que fue liderado por la diputada Karine Niño, donde ella en realidad pues le dieron un empuje. Digo yo creo que este acuerdo fue aprobado en tiempo récord. O sea, si vamos históricamente, uno dice, mire, nunca se ha aprobado algo con esa velocidad y pues uno al final pues va a decir, bueno, pero no, una copia era igualita al otro y tampoco cambiaba nada. Y yo sí, pero nosotros ya sabemos cómo son los procesos en este país y sin el apoyo de estos actores políticos, la misma Diala Jiménez, que también desde lo que era Comex estuvo a la par de nosotros, golpeando la puerta e insistiendo en que se le diera esta tranquilidad a la industria, al exportador costarricense, entonces yo creo que no hubiéramos logrado nada. Y ahí pues ya lo tenemos en pie, está aprobado, estamos listos, y entonces no importa lo que suceda en este periodo de transición, siempre nosotros vamos a tener esa tranquilidad de que no vamos a ser afectados. Quedó un pequeño porcentaje, un 5 o 6% de exportadores ticos que tienen todavía una cierta incertidumbre, eran aquellos que exportaban, digamos, al Reino Unido, perdón, a la Unión Europea a través de puerto del Reino Unido. Entonces ellos todavía hay que ver cómo nos organizamos, llamémoslo así. Pero estamos trabajando con ellos para pues, aclarar las condiciones y ver cómo se mantiene eso sin ningún efecto. Estamos llegando al final del programa. Pero antes, Percy, sí. Perdón, todavía tenemos dos preguntas. Dos preguntas. El tema definitivamente ha tenido interés. Dice, con relación con el acuerdo de asociación entre Centroamérica y el Reino Unido, la consulta es, ¿se comercializará con términos preferenciales en el marco del acuerdo o se comercializará con los términos establecidos por la Organización Mundial del Comercio? No, una vez que se tiene el acuerdo bilateral, se comercia con los términos preferenciales que estaban incluidos en el acuerdo de la Unión Europea. Entonces no caemos en lo básico de la Organización Mundial, sino que quedamos en esos términos preferenciales, como le digo, y no se pierde nada, no se cambia nada, porque precisamente esos términos, era lo que le explicaba antes, no son propietarios, no son propiedad intelectual de la Unión Europea, sino que esos mismos términos fueron traspasados y como sí le digo, hay algunos elementos que son un poquito complicados, que es si yo tenía producto que yo exporto de Costa Rica y entra al puerto del Reino Unido, ingresa como producto ya nacionalizado y de ahí se reexporta a la Unión Europea, entonces ese puede tener todavía algunas complicaciones porque no sabemos las condiciones de lo que viene del acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea. Pero, por ejemplo, si la exportación era al revés, donde yo exportaba al Reino Unido a través de puerto de la Unión Europea, ahí no va a haber problemas, siempre y cuando se mantenga, digamos, que el producto es costarricense y va con destino
del Reino Unido. Y la otra pregunta que nos hacen es que a partir de enero, que entraría en vigencia el ACRU, ¿cuáles son los retos de la relación comercial Costa Rica-Reino Unido? Bueno, me parece que reconociendo nosotros que el Reino Unido es la quinta economía del mundo, y si aún así decimos, bueno, es uno de los terceros socios nuestros, pero todavía nos falta crecer mucho. Entonces yo creo que el gran reto ahora es, teniendo este nuevo, digámosle, acuerdo económico, que ahora permite, a través de ese artículo, como le mencionaba yo, de sentarnos a negociar, es cómo hacer crecer esa relación. Cómo nos acercamos un poco más al Reino Unido, y obviamente pues aquí yo estoy hablando a nombre de la Cámara, que esa es su función y su objetivo, de hacer crecer esa relación y beneficiarnos todos. Yo creo que, como hablaba al puro principio, el Reino Unido durante mucho tiempo, a través de ese mismo acuerdo con la Unión Europea, estuvo como encapsulado, como con su enfoque dirigido básicamente a la Europa continental. Ahora, cuando se da el Brexit y está la salida, se abren los ojos y de repente dicen, mire, hay comercio alrededor del mundo. Hay muchísimo más comercio del que realmente estábamos considerando. Entonces hay oportunidades de empezar a discutir y ver qué más podemos hacer nosotros para el Reino Unido, y de igual manera el Reino Unido va a pensar qué más puede hacer por nosotros. ¿Podría pensarse, pregunto, si el acuerdo, si el tratado con Centroamérica de repente, podría ponerse en jaque en algún momento y darse negociaciones bilaterales? Así es, ese es precisamente el objetivo de ese artículo, donde dice, mire señores, ya no es como antes, que ustedes cada vez que tenían que ir a negociar, porque querían mejorar su posición con el Reino Unido o con Francia, tenían que ir a través del acuerdo. Pero bilaterales con los países centroamericanos, con cada país centroamericano. Sí, así es. Porque entonces, cuando nos ofrecen a nosotros el acuerdo con Centroamérica, nos dicen, mire, primero, no se tienen que poner de acuerdo todos Centroamérica. O sea, cada país puede aceptarlo de forma individual. Y en ese último dice, vea, estas son las condiciones de oferta para que firmemos. Posteriormente, a través de ese artículo, podemos sentarnos de manera bilateral a ver qué más se puede hacer. Obviamente, tenemos que tener muy claro, digamos, lo que es el peso relativo, pongámoslo así en términos simples. En este momento el Reino Unido está hablando de hacer un acuerdo comercial con Estados Unidos, está haciendo de llegar a un acuerdo con el bloque asiático, está de acuerdo llegar con Sudamérica. Nosotros, Costa Rica, somos pequeños, entonces tendremos que esperar nuestro turno. Pero yo creo que sí existen buenas posibilidades de sentarse y decir, señores, mire, ¿cómo nos convertimos nosotros en un hub paralelo, digamos, al otro lado del mundo en todo lo que son los servicios financieros que ofrece, por ejemplo, Londres? Porque entonces ya tenemos la diferencia horaria. Y creo que ahí hay oportunidades. Hemos quedado pues muy contentos con su visita. En realidad hemos aprendido mucho, hemos podido reflexionar sobre temas que definitivamente había que preguntarse el porqué del Brexit, ¿verdad? Eso no estaba tan claro, no lo teníamos tan claro, y realmente le agradecemos su presencia, las dudas que hemos podido externar y ser contestadas por usted con respecto a los acuerdos y a los tratados, sobre todo los centroamericanos. Para nosotros ha sido muy rico. Ojalá en otro momento lo podamos tener por acá conversando sobre estos temas y también sobre el quehacer de la Cámara, que yo creo que es muy importante. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa semanal Pulso Global, un espacio creado para analizar los principales fenómenos y escenarios que acontecen en el panorama internacional. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Inred Consulting, Iskandar Group, Gráfica Creativa y en especial a la Cámara Británica de Costa Rica, Britcham, por su apoyo para que este espacio haya sido una realidad. Y agradecemos también a nuestra productora ejecutiva, Gabriela Navarro, el equipo técnico, y nos vemos en la próxima transmisión la próxima semana. Que tengan muy buen día. Muchas gracias y que la pasen bien.